Hola, mi nombre es David Taranilla, colorista y director de fotografía, y hoy gracias a Dedolight te voy a mostrar uno de los principios básicos de un esquema de iluminación que ves a menudo en tus series y películas favoritas, poniendo como ejemplo la siguiente secuencia. Una de las principales diferencias entre un vídeo amateur y uno cinematográfico es el cuidado de la iluminación. Para poder conseguirlo de una forma sencilla, solo necesitas un esquema de iluminación con 3 puntos de luz. Este tipo de esquema ha sido un estándar del cine de Hollywood durante años, porque potencia a los personajes y los separa del propio fondo. Además, es curioso cómo el ojo humano es capaz de percibir este momento como algo tan natural que hasta podemos encontrarnos en algunas películas dos personajes con la misma iluminación totalmente enfrentados. Pero vamos a simplificar este esquema. Usaremos luz principal, contraluz que funcionará también como relleno y el fondo. Vamos a situar la luz principal. La luz principal es la luz que predomina en la escena. En este tipo de escenas la colocaremos a 45 grados entre el sujeto y la cámara, buscando el triángulo de Rembrandt en el lado opuesto de la iluminación. En esta ocasión usaremos uno de los focos del kit LED de Dedolight Bicolor, que viene con su propio dimmer para aumentar o disminuir la potencia y también regular la temperatura de color. Al encenderlo, vemos que la luz es demasiado dura, por lo que usaremos el propio dimmer para bajar la intensidad, a la vez que ponemos un softbox para que la luz sea más suave. El segundo punto que vamos a utilizar se llama contraluz. Esta luz está situada detrás de nuestro personaje, en diagonal con la luz principal. La vamos a utilizar para realzar a nuestro personaje y así separar aún más al sujeto del fondo. Colocándola de esta manera, también lo usamos como relleno. Y en el caso de que fuera necesario utilizar un relleno en el personaje, podremos utilizar tanto un reflector como otro punto de luz. En este caso, aprovechando la luz del contra, usé uno de los reflectores de Dedolight para suavizar la sombra de nuestro personaje. Por último, tenemos el fondo. El fondo termina de marcar con luz el espacio en el que estamos rodando. En este caso, me gustaba la idea de que una luz de luna algo fantástica entrara por nuestra ventana para bañar toda la habitación con ese azul y contrastara con nuestro personaje. Para ello, utilicé uno de los filtros que trae el propio set de Dedolight. Son muy sencillos de poner y quitar, y este es el resultado final. Teniendo en mente este esquema, he querido representar una escena de la película Solo Dios perdona para que tengáis otro ejemplo más en un espacio más pequeño. Aquí te dejo el esquema de iluminación que he utilizado para que veas que es el mismo esquema que hemos usado antes, solo que adaptado al espacio en el que estamos. De esta forma, y gracias a los aparatos de Dedolight que son muy manejables, pesan poco pero tienen una gran intensidad, que resulta muy fácil moverlos y colocarlos en espacios mucho más pequeños, de una manera muy rápida y eficaz. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la iluminación tiene que ir a favor de la historia. Ha sido un placer y hasta la próxima.